Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a la presente edición de Agenda Regional junto a José Zapata desde el switcher principal en la dirección de cámaras. Moisés Briceño les saluda desde el sede de televisión de Canal Telesur, transmitiendo a través de nuestras dos señales de televisión, en señal abierta a través de Canal 9 para todo el pueblo de Moquegua y a través de la señal de circuito cerrado para nuestros abonados en Canal 8 a través de Cable Club y en simultáneo a través de los 106.9 de la frecuencia modulada estéreo en Radio Expresión, llegando a los pueblos del interior de la región. Esta noche, en los próximos minutos, vamos a conversar con dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores en Educación Peruana. Se encuentra en Moquegua el dirigente del Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP, el profesor Nelly del Río Jordán, con quien vamos a conversar más adelante. Se ha comprometido su presencia, pero antes vamos a hablar también con el profesor Albarracín, con quien vamos a tratar el tema de la famosa deuda social que se tiene con los maestros peruanos y por ende con los maestros moqueguanos que esperan y aguardan hace muchísimo tiempo que se concretice y se haga realidad el tema del pago de esta bendita deuda social. ¿Se logrará cumplir con la deuda social a cada uno de nuestros profesores, a cada uno de los maestros moqueguanos? Muchos de ellos ya de avanzada edad que inclusive han dejado de trabajar, han dejado de laborar y que hasta hoy siguen esperando, a pesar de tener una ínfima pensión, luego de haber trabajado en el sector de educación, haber cumplido con su rol profesional en la formación de las nuevas generaciones, de las distintas generaciones en nuestra ciudad, hoy por hoy esperan que el Estado peruano, a poco tiempo de que concluya este mandato del señor Ollanta Humala, pueda cumplir con un compromiso que asumió con los profesores en algún momento en que se iba a cumplir el pago de la deuda social por preparación de clases y otras deudas que tiene el Estado. Pues bien, el cambio de clima en estos últimos días ha generado que se incrementen los casos de infecciones respiratorias. Muchos simplemente lo consideran como una gripe, sin embargo, entendidos en materia, están señalando que se trata de casos de influenza, las que se vienen dando en la ciudad de Moquegua. En Juliaca se han registrado 6 fallecidos a consecuencia de la influenza, de esta gripe tan fuerte que ha generado el fallecimiento de estos ciudadanos, muchos de ellos niños y adultos mayores, a tomar las medidas preventivas, pero hasta el día de hoy lo lamentable es que el sector salud no emite por lo menos siquiera mensajes de alguna manera preventivos para la población, realizar un trabajo de prevención en la salud y sobre todo las recomendaciones del caso. Mucho menos ha emitido datos estadísticos cuántos casos en lo que va esta temporada de las bajas temperaturas en Moquegua se han registrado casos de infecciones respiratorias y sobre todo la incidencia en qué sector de la población se viene dando. En los pueblos de las comunidades de la parte alta de la región Moquegua, que se ubican sobre los 3.800 metros sobre el nivel del mar, también hay casos muy serios de gripe, de influenza, que está alarmando y sobre todo preocupando a la población, especialmente en los adultos mayores. A tomar las medidas de prevención ante un resfriado, una gripe que usted presume, de inmediato acuda al establecimiento de salud más cercano con la finalidad de que pueda de alguna manera controlar con algunos medicamentos los síntomas que generan el malestar, el debilitamiento y sobre todo este problema de salud en la población, en los adultos mayores y en los más pequeños, en los engreídos de casa. Hasta ahora no se ha adelantado, no se ha retrasado la hora de ingreso, ni se ha adelantado la hora de salida del sector de educación. Parece que los responsables tanto de la UGEL y de la ADREMO están esperando de que las bajas temperaturas siga aguizándose en nuestra región y de esta manera recién tomar las medidas preventivas para evitar más casos de resfrío, más casos de infecciones respiratorias. El pueblo de Moquegua sigue aguardando y esperando de que la comuna provincial, el gobierno regional y diversas municipalidades puedan iniciar la ejecución de paquetes de obras. Hasta hoy son pocos los proyectos que se ha ejecutado y sobre todo que ha permitido generar puestos de trabajo en el ámbito de la región Moquegua. La falta de trabajo ha generado simplemente el malestar de la población. Hoy por hoy en Samegua se habla de la vacancia de su alcalde que se está solicitando. Se han adquirido los planillones en este distrito
y un grupo de ciudadanos vienen impulsando que sea retirado del cargo el señor José Flores junto al equipo de regidores. ¿Tendrá el éxito respectivo? Es la pregunta que muchos ciudadanos en el distrito de La Palta se preguntan, pero cuando se conversa con los mismos pobladores, están decepcionados de la autoridad municipal y están decepcionados porque hasta el momento no hay proyectos, no hay obras que se comprometió en la campaña electoral don Pepe Flores. Lo mismo y la misma suerte ocurre en el ámbito de la provincia y en la casi totalidad de los distritos de la región Moquegua. Los alcaldes, cuando son de alguna forma requeridos por la población para un puesto de trabajo, la única respuesta que reciben los ciudadanos de a pie es que se esperen hasta que lleguen los dineros del canon minero, que debe ser a fines de este mes o en la quincena del mes de julio. Pero dineros que para este año van a ser enormemente recortados, como lo han establecido los datos y las cifras estadísticas que ha emitido ya el Ministerio de Economía y Finanzas. Moquegua se va a ver perjudicada con esta distribución del canon minero en lo que se refiere al recorte en los porcentajes que se puede dar en comparación a los años anteriores. ¿Y esto qué va a generar? Que los proyectos que están en carpeta, los proyectos que están en espera, tener y recibir una inyección económica, no van a tener la inyección presupuestal para poder iniciar los mismos, y se tendrá que priorizar sobre todo en qué se va a invertir los pocos recursos que llegarán a Moquegua en los próximos días con relación al canon minero. Muy bien. El día sábado, tal como hoy lo ha anunciado el obispo de la diócesis de Tacna y Moquegua, Monseñor Marco Antonio Cortés Lara, en una conferencia de prensa que se ha desarrollado en nuestra localidad, Moquegua será parte de la Marcha por la Vida, en el que se invoca a la población a valorar la vida desde su concepción hasta su fin natural. Esta actividad contará con la presentación de músicos invitados. Se trata de un grupo de religiosas que conforman un conjunto musical de alabanzas cristianas. Las siervas, como se denominan, estarán en Moquegua este próximo sábado 25 de junio en una concentración, en un festival y concierto. En Moquegua, por el horario que se ha establecido, tal como lo refería los organizadores, no se realizará una movilización como sí está previsto hacerlo en la provincia de Hilo y en la misma ciudad fronteriza de Tacna, la ciudad del Caplina, el día 24 en Hilo y el día 25 por la tarde en Tacna. Y en Moquegua, el día 25 por la mañana a las 9 en punto, en el Coliseo del Colegio Daniel Becerro Campos se realizará este festival y concierto con la presencia de las religiosas Las Siervas, que muy a su manera interpretan melodías cristianas y sobre todo cumplen con su labor de evangelización. Nos vamos a una brevísima pausa comercial y regresamos en los próximos minutos con el dirigente de SUTEP de la provincia de Mariscal Nieto, el profesor Albarracín, con quien vamos a hablar sobre la famosa y bendita deuda social. ¿Se cumplirá con el pago a los maestros? ¿Qué es lo que esperan ellos, sobre todo de lo que se ha avanzado hasta el momento, considerando que para que sean incluidos en el paquete de pago de esta deuda, muchos profesores, como requisito establecido, han tenido que primero recurrir al fuero judicial, judicializar su proceso, lograr una sentencia favorable y recién después de mucho tiempo acceder a que les pongan en lista de espera para poder de esta manera, de alguna forma, lograr que se cumpla con este pago de la deuda social. Volvemos en unos momentos. Adelante, control. Tal como lo habíamos anunciado, esta noche nos acompaña el profesor Walter Albarracín, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana, el SUTEP de la provincia de Mariscal Nieto. Profesor Walter Albarracín, un gusto y un honor tenerlo en el sede de televisión, sobre todo reconociendo su labor docente durante muchísimo tiempo aquí en Moquegua, formando diversas generaciones. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, querido Moisés, y muy amable por la entrevista. El tema de la deuda social, la bendita deuda social, como dicen muchos de sus colegas, ¿impagable o sí se puede cumplir con esta deuda que tienen con los maestros el Estado peruano? Pero, el Estado peruano ha tratado de, en este caso el gobierno de Iván Tumala sacó esta ley, la famosa 30-137, como dices, es exclusivamente para pago de deudas sociales. Deuda social desinvolucra el 30%, lutisepelio, encargatura de dirección y una serie de deudas que tienen no solamente a nivel de educación, sino todo el sector público, ¿no? O sea, es para todo el sector público, no es exclusivamente para educación.
Claro. Y los 127 millones que han presupuestado este año es para todo el Perú, o sea, para toda la nación en este caso. ¿De cuántos millones estamos hablando? ¿Ah? 107 millones. Más o menos, 127. 127 más o millones. menos, sí. Pero Entonces, estos 127 millones prácticamente no le hacen nada a la totalidad de la deuda. no, pues no. Claro ¿En que no. Moquegua aproximadamente a cuánto asciende la deuda social? Solo en Moquegua. En la provincia, Es un Mariscal Nieto, aproximado. más o menos un aproximado de 70, 80 billones. Bordea los 80 millones. La provincia, Mariscal Nieto. Estamos hablando de cuántos docentes, de cuántos profesores, muchos de ellos ya que han pasado al retiro. Más o menos son 3.800 docentes. ¿Cuántos profesores? 3.800. Solamente en Moquegua, En la provincia, Mariscal de Nieto. la provincia de Mariscal Nieto, dentro de lo que es su competencia, usted como dirigente de SUTE. Correcto. Pero 30% es uno de los montos de la deuda. Pero en lucha y stipendio, ¿se ha tenido que judicializar estos casos también? Sí, sí. Lamentablemente el Estado, aunque nosotros también somos parte del Estado, quien gobierna, digamos, pone una serie de trabas para evitar ciertos gastos, ¿no? Uh-huh. Entonces, y ha sido enfático en decir que tiene que ser judicializado y, digamos, la sentencia judicializada y conceptuada. En ese sentido, se tiene que pagar. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial lo está ordenando. Claro. Entonces, como dicen, si ya se pagó, por ejemplo, en la ciudad de Arequipa, hace 3 años, se tiene que pagar a todos. Pero aquí, por ejemplo, erró y hay que decirlo, el gobierno del señor Martín Vizcarra Cornejo, que en ese entonces la directora era la señora Liliana Parras, se hizo de la vista gorda porque la resolución vino en febrero y nosotros nos enteramos recién en octubre cuando ya se vencían los plazos. Si hubiéramos empezado a trabajar de febrero, ya a muchos de los maestros se hubieran pagado. Es decir, que se desaprovechó una oportunidad tremenda para bajar esa deuda social. Exacto. Dejadez, desidia. Oiga, y después salen calificándolo como las mejores autoridades de educación que tuvieron. Simple y llanamente odio al SUTE, porque como la profesora Marisol reclamaba y bueno, no le vamos a hacer caso, vamos a darle la contra. Y recién en octubre tuvimos que hacerle un plantón a la directora de Logel en ese entonces, la profesora trabaja en el pedagógico. Si no, tampoco no hacíamos el trámite. Es decir, que por voluntad propia de sus propios colegas que han ocupado los cargos de dirección de Logel y en la DREMO, ¿nunca ha nacido esa iniciativa para poder solucionar el problema a sus propios colegas? Hay que decirlo. Esa es la realidad. Es la realidad, pues. Oye, en febrero del 14 vino la resolución. Y ante esa desidia con la que han actuado, ¿tienen cara para mirarles ahora? En Arequipa, por ejemplo, les han pagado. Claro. Les han pagado, ¿por qué? Porque se enteraron en febrero y empezaron a hacer todo el trámite. Y lógicamente les han pagado los que han hecho el trámite correctamente, pues, ¿no? No a todos. Claro, porque esto es un procedimiento. Lógico. Es un procedimiento. Ajá. Primero que estén en regla y que cumpla el requisito de que tenga una sentencia que reconoce la deuda. Ajá. Correcto. ¿No es cierto? De ahí imagino los cálculos respectivos establecidos de la deuda. Exacto. ¿No? La actualización con intereses también. No, solamente el capital. Solo el capital. Solo el capital. Los intereses vienen aparte, bueno, el Estado ha sido enfático, solamente el capital, los intereses dejémoslos para después. No, entonces si hubiera hecho eso, ya una gran cantidad de maestros hubieran tenido, al menos, pienso yo, el 50% de profesores con su dinerito. ¿Usted está en la relación de los de la deuda social? La colega Marisola tiene toda la relación. Ya. ¿Usted particularmente está en esa relación? No, porque... igual como muchos profesores, o todavía no ha judicializado. Pero ¿qué sucede ahora? Ha salido un nuevo decreto en el cual pone un tope, ¿no? El tope dice hasta 50.000 soles. Entonces, y su deuda es más. La gran mayoría de maestros de peruanos jubilados están pues sobre los 52, 54, 56. Es decir, aquel que le debe 50.500 soles, por los 500 soles no va. No va. Exacto, no va. Qué cosas paradójicas de la vida, ¿no? Ajá. Oiga, pero ustedes mire, toda su juventud, han cumplido con el Estado, han cumplido con sus horas de clase, con un sueldo que no es bueno a comparación de otras remuneraciones, muy bueno, pero que de esa manera les estén pagando, ¿cómo lo califica usted? Al menos siquiera está tratando, como se dice, de poner el parche el señor Ollantaytamala de lo que no hizo el señor Alan García. Porque si bien recordarás, desde el gobierno de Alan García es que se nos dejó de pagar. De esos 127 millones, ¿agarrará algo Moquegua, cree usted?
Precisamente ¿Logrará alcanzar algo? somos la primera región que ha presentado la documentación. Es lo que nos han informado los señores del gobierno regional. También hay que reconocer el trabajo del señor Vellano, el trabajo del señor Acevedo, y por qué no también el gobernador, ¿no?, que tiene la buena voluntad de haber firmado las respectivas resoluciones para que se haga el trámite respectivo. Entonces, la idea es, Moisés, como decir, de ese poquito de agarrar, como se dice, una migaja. Entonces, el próximo año vendrá otro presupuesto y otros colegas más serán pues los beneficiados, ¿no? O sea, la idea es no desperdiciar ese presupuesto como se ha desperdiciado, por ejemplo, en el 14 y en el 2015. Pues bien, de alguna forma es una noticia alentadora de que Moquegua haya sido una de las primeras regiones en ingresar toda la documentación. Eso es un aliciente, sí, y que de alguna forma abre la esperanza y nuevamente a que podamos de alguna manera lograr de esos 127 millones algo. Claro, al menos el rum que al menos llegará algo de 50, 40, 60, bueno, no importa lo que sea, ¿no? Pero ojo, que es para todas las deudas, en este caso de la región. Claro. Y hay una parte pues para... Lo cierto también es que en otras regiones han estado cumpliendo con los maestros debido a los saldos presupuestales. Entonces, antes de devolver el dinero al gobierno central, lo han comprometido para pagar deudas sociales, que es prioridad 1. ¿Y eso se ha ejecutado en Moquegua? Esos saldos sociales... Bueno, ¿o han terminado devolviendo? El año pasado... ¿Qué dice la historia? El año pasado, el director, el señor Vizcarra, pata, amigo, chochera de Jamocho, ha devuelto 1.700.000 al gobierno central. 1.700.000. 1.700.000. Con ese millón pagaba muchas deudas de subsidios de luto, sepelio. Exacto. Porque esos son porcentajes muy pequeños, a comparación del 30%. Y bueno, a raíz de eso, al menos, parece que ha puesto las barbas en remojo. El señor Jaime Rodríguez Villanueva está poniendo a gente capaz. Ya no a los amigos, porque eres mi pata, porque me has cargado, que no me has dicho viva mucho, no. Bueno, lo pone Aguamán, digamos, de director de la UGEL, de arranque. Hizo todo un carnaval. ¿Eso fue un graso error? Recontra. Malísimo. Si mira, él se oponía al problema del Pela. Y ahora cuando estaba de director, hacía fuerza para que funcione el Pela. Se oponía a entrar a Perú Educa. Entonces, cuando él le ha tocado, él obligatoriamente ha estado en Perú Educa. Cosas paradójicas. Cosas contrarias. No son concordantes. Uh-huh. Entonces, no es pues, como decir, nombrar por nombrar, ¿no? Hay que nombrar a la gente que está capaz y preparada. Por ejemplo, ahorita está en la ADREMO está el señor Javier Talas, es un profesional capacitado, bien democrático, entendido en la materia. Y él está poniéndole el punche necesario para que se le vea que trabaja, ¿no? Y ojalá que continúe con ese trabajo, porque eso es lo que creo que esperan los profesores. Ajá. Que continúe con el trabajo, digamos, técnico, pedagógico y administrativo, y ojalá que no se deje llevar pues por la cuestión partidaria. Y por los amigos. Exacto. Los amigos de Jamocho. Profesor, para terminar esta entrevista tan agradable que he tenido con usted esta noche y sobre todo el honor de tenerlo aquí en el C de Televisión, ¿qué piensa de las sanciones que han recibido? No voy a mencionar nombres, pero de las sanciones que han recibido algunos directores de instituciones educativas después de mucho tiempo que han tenido que esperar y recibir una sanción que con todo derecho van a tener que apelarla, indudablemente, a las instancias repetidas. Pero, ¿cree que se ha hecho un acto de justicia? Yo pienso que sí, que de hace mucho tiempo han tenido que hacerlo porque parece que a los anteriores directores de OGEL les temblaba la mano o simplemente tenían miedo, ¿no? Por la cuestión de que usted está, como bien lo ha dicho, va a apelar y hay la amenaza de que los enjuician. Pero hay un punto bien clave en la reforma educativa que se refiere al principio deontológicos, o sea, a la ley que tiene que ver con la ética profesional. Así es. Entonces, ese principio, esa ley, es determinante. Se tiene que sancionar, sí o sí. ¿Por qué? Porque el director es un líder pedagógico. Uh-huh. Es un personaje que lidera en todo el sistema educativo, tiene que ver el cumplimiento de los compromisos, el cumplimiento de los saberes, el cumplimiento del trabajo de los coordinadores, todo. Y hay algunos directores pues que se han creado a la antigua, ¿no? Así es. Que entraban, firmaban y se salían y regresaban a la hora de salida.
y listo, y parece que se han quedado con esa... Como el director sancionado dice que se iba de salida a hacer una gestión y encontraba a alguien en el camino. Oye, quédate encargado de la dirección, le decía. Profesor Walter Albarracín, ha sido un gusto y por supuesto muchas gracias por haber con nosotros estado esta noche. En los próximos instantes estaremos con su colega, dirigente del Comité Ejecutivo Nacional, que ya está también en sede de televisión. Sí, muchas sí. Gracias. Ya, a usted le doy. No se mueva, por favor, nos vamos a la pausa comercial. Vamos, pausa comercial y regreso con el dirigente del Comité Ejecutivo Nacional del CEN. Hammer Villena. Hammer Villena, dirigente del CEN. Y Nelly del Río Jordán. Y Nelly del Río Jordán. Ambos estarán con nosotros en los próximos minutos. Muy bien, esta noche me acompaña en Agenda Regional el ex secretario general a nivel nacional del SUTE, el profesor Hammer Villena, quien se encuentra de visita por nuestra comunidad. Lo hemos visto a través de la pantalla chica en los diversos canales de televisión, las distintas luchas que ha emprendido el SUTE en su momento, exigiendo la reivindicación de sus derechos, exigiendo el incremento de las remuneraciones. Y algo paradójico que ocurre en nuestro país es, por ejemplo, lo que comentaba con él fuera de micrófonos, que los policías, por ejemplo, recién egresados, con 3 años de estudios académicos técnicos, ganan más que un profesor, que hoy por hoy el sueldo promedio de un docente es de 1.800 aproximadamente. Profesor Hammer Villena, muy buenas noches, bienvenido a Moquegua y bienvenido a Agenda Regional. Bueno, buenas noches, agradecer por esta entrevista y bueno, estamos desarrollando una agenda importante en Moquegua. Claro, antes de ir con el tema de las elecciones provinciales, que es este 30 de junio aquí en la base de la provincia de Mariscal Nieto, del SUTE, ¿cómo ve usted este inicio del próximo gobierno con PPK? Y que, por cierto, se comprometió con ustedes a través de un acta que firmó, le lograron arrancarle la firma a Pedro Pablo Kuczynski, para que les incremente el sueldo. Bueno, efectivamente, nosotros queremos señalar que si bien optamos por una opción democrática, por la continuidad de la democracia que representa Pedro Pablo Kuczynski, no necesariamente estamos avalando su programa, porque estamos claros que la elección de Pedro Pablo Kuczynski es la continuidad del modelo neoliberal, la continuidad de este modelo económico que viene de la década del 90. Pero aún así, como usted dice, logramos arrancar un compromiso que hemos suscrito antes de la segunda vuelta electoral, en el cual están puntos básicos, por ejemplo, el compromiso que lo ha dicho públicamente de los 2.000 nuevos soles al básico, al 2017, el tema de continuar con el incremento del presupuesto al sector educación, el tema de la evaluación de desempeño y algo importante que es el incremento a las pensiones de nuestros cesantes y jubilados. Esperemos que esto se cumpla, pero no nos vamos a confiar indudablemente, y lo que estamos haciendo con nuestra visita a Moquegua, por ejemplo, y otras regiones del país, es fortalecernos orgánicamente para lograr una unidad del magisterio, definitivamente, porque al igual que pasó con Ollantumala también hicimos un evento público, participaron todos los gremios sindicales del sector de educación, la FETUR, la FEP, etcétera, el SUTE, FENTASE, y también llegaron a un acuerdo con él. Así es, y no lo cumplió. No cumplió, pateó tablero. Así es, lamentablemente sacó una ley que no nos ha favorecido totalmente. ¿Traicionó al magisterio peruano, Llanta? No solamente al magisterio, sino a la educación peruana, porque no cumplió algo que prometió, que todos esperábamos, que era la revolución educativa. No ha habido nada de revolución educativa, continuamos con el mismo status quo, continuamos con las mismas políticas educativas, el mismo diseño curricular, el mismo proyecto educativo, que ha sido dejado de lado por este ministro, pero bueno, entonces no nos vamos a confiar, que lo que estamos haciendo es visitar las bases para fortalecerlas orgánicamente. El magisterio tiene que darse cuenta que lo más importante en este momento, en esta coyuntura, es la unidad. Y va a ser la única manera de defender nuestros derechos, porque la realidad nos los demuestra así. El Congreso de la República tiene 73 congresistas fujimoristas, claro, y los fujimoristas saben que nosotros estamos en contra de esa política que quería implementar Keiko, y por lo que sabemos que de dónde venía, indudablemente. Entonces, la realidad del Congreso es difícil para que nos pueda favorecer en aprobar algunas normas, y lo cual no quiere decir que no luchemos, y por eso estamos en pos de lograr una unidad a nivel nacional. Y ya lo hemos logrado en Puno, hemos elegido un nuevo comité regional, y lo propio queremos hacer en otras regiones. No queramos decir que Moquegua está mal, pero estamos fortaleciéndola y vamos a continuar bajando otras bases. Cuando usted dice que se quiere lograr recuperar la unidad del SUTE a nivel nacional, ¿es que se ha perdido, se ha debilitado? ¿Son conscientes de ello? Bueno, desde la creación del SUTE nunca ha habido una unidad monolítica del 100%, siempre ha habido debilidad y siempre ha sido regiones tipo, en ese sentido, por llamarles así, que no han estado vinculadas totalmente al SUTEP, que son Huancavelica, que es Apurímac y que era Puno. Reitero, Puno hemos recuperado después de una década, ha sido duro, hemos estado un mes y medio combatiendo con algunos representantes
ideológicos que todavía piensan que la guerra popular es la solución. Ha sido duro, pero hemos logrado eso. Entonces, falta todavía consolidar Apurímac y Huancavelica. Tenemos representantes en Apurímac, pero no es una representatividad orgánica, no es un SUTE regional orgánico, no hay SUTEs provinciales, a diferencia de lo que hay, por ejemplo, en Moquegua y en otras regiones del país. Entonces, una vez consolidado Moquegua, consolidado Tacna, nos vamos a trasladar a Huancavelica y Apurímac, porque lo que se nos viene va a ser difícil, o sea, no hay que confiarse. Si bien hemos logrado con ese gobierno arrancarle a Ollantaytamala algunos aspectos favorables, como por ejemplo, de 24 horas que teníamos los profesores de secundaria, se ha incrementado a 28 horas, y en el mes de agosto se incrementan 2 horas más. Acaba de salir el decreto de urgencia, el decreto supremo, el 159, que nivela el sueldo de los contratados con un maestro de primera escala, una cuestión que se ha logrado restituir, porque con la anterior ley se pagaba igual. Hemos logrado el año pasado el pago por trabajar en zona rural, zona de frontera, que tampoco se le pagaba a los contratados. Entonces, algo hemos logrado arrancar de este gobierno, pero lo que se nos viene a futuro va a ser complicado si es que no se garantiza, por ejemplo, en el tema de la evaluación de desempeño. Claro. Usted ha dicho sobre la evaluación de desempeño que el maestro peruano, el docente, no se corre. Así es, no yo se creo, chupa, como se dice criolamente. La mejor demostración de eso ha sido nuestra participación en los exámenes de reubicación, en los exámenes de ascenso de escala, que a pesar que no han satisfecho nuestras expectativas, porque no ha sido una evaluación de desempeño en el aula, sino una prueba escrita, y nosotros fijamos claramente nuestra posición que esa no era una evaluación, pero ahora que se trata de evaluar la permanencia, nosotros, si bien hemos acordado ya con este gobierno de que va a ser en el aula, todavía no hay la propuesta definitiva. Y va a haber un cambio de gobierno. No sabemos si este gobierno va a garantizar o va a respetar ese acuerdo, pero para eso necesitamos estar unidos, fortalecidos. Y es cierto, no nos corremos a la evaluación mientras esta sea de desempeño en el aula, y vamos a hacer eventos nacionales. Para eso también necesitamos estar organizados. Eso que usted representa, es decir, si se va a convocar y se va a exigir de que se cumpla una evaluación, que se haga la evaluación, sí, al maestro, pero una evaluación de desempeño en el aula. Claro, eso significa en el desarrollo de nuestras funciones. ¿Y si no ocurriera eso, profesor Javier? Bueno, si no ocurriera eso, lamentablemente tendremos que tomar otras medidas, porque no nos garantiza nada una prueba memorística. Y hay un precedente negativo. Así es. Por ejemplo, el anteaño pasado se despidieron a 4.800 maestros con título a través de una prueba escrita, memorística. Eso no mide la capacidad del profesional de ninguno, ni de usted, ni de cualquier profesional. Por eso decimos y ratificamos ante la opinión pública que no nos corremos a la evaluación, pero que sea en el aula, que sea en el desarrollo de nuestra sesión de aprendizaje, y hay que evaluar nuestros métodos, nuestras técnicas, nuestro bagaje de conocimientos, que se ha hecho siempre a través de la supervisión educativa y que ahora se quiere negar. Entonces creemos que hay que estar vigilantes al cumplimiento de los acuerdos firmados con PPK, y hay que estar vigilantes a que también el Congreso lo respete, porque si el Congreso no lo respeta puede modificar la ley como quiera, y eso es un peligro, indudablemente. En esta visita que viene realizando Moquegua y que lo ha hecho a diversas regiones del país, usted lo que busca es consolidar, unificar nuevamente el SUTE, como lo ha dejado en claro, pero en algún momento también se ha dado la presencia en el magisterio peruano a través de ciertos dirigentes de que pegados a una mentalidad, a un pensamiento ideológico que en algún momento ocasionó y generó terror en nuestro país, daño en nuestro país, ha tratado de ganar también las dirigencias del magisterio, de la docencia peruana. ¿Se ha logrado erradicar o todavía existe estos elementos en el magisterio? Bueno, nosotros hemos venido luchando desde la creación histórica del SUTEC contra este flagelo, que es esta ideología senderista, y que lamentablemente, pero felizmente, reducidamente, todavía permanece en algunos docentes. ¿Y en Moquegua existe este tipo de personas? No tenemos la denuncia respectiva que exista en Moquegua, pero por ejemplo hay en otras ciudades. En Puno sí fue muy evidente. Así es, y el propio Servicio de Inteligencia lo ha denominado así. Lamentablemente no tenemos la colaboración del gobierno, porque el Ministerio de Trabajo es una puerta abierta a que cualquier sindicato con esa ideología se puede inscribir. Yo cuando estuve como secretario general hace 2 años, se inscribió una federación que se denominó FENDEP, y dentro de sus estatutos y su reglamento hacían apología al terrorismo, a la lucha armada, a la guerra popular, y es el colmo que los señores del Ministerio de Trabajo no verifiquen por lo menos qué dice el estatuto,
porque bueno, ellos se escudaban y decían, bueno, es que la norma permite la inscripción automática, pero por Dios. Entonces Ana Jara, que estaba como ministra de Trabajo, prometió una ley candado, que por lo menos se puedan verificar los documentos que se presentan. Claro. Y ante la denuncia que hicimos nosotros, fue anulada esa FENDEP. Pero después han persistido, le cambiaron de nombre y le pusieron FENAMAJ. Esta nueva federación intentó inscribirse el año pasado y nosotros descubrimos de que los mismos integrantes de la FENDEP integraban la FENAMAJ. O sea, habían arreglado el estatuto, habían arreglado el reglamento, pero se olvidaron de un detalle. El detalle está que los registros en la OMPE están colgados en internet, y ahí descubrimos que su dirigente máximo de esta FENAMAJ estaba inscrito en el padrón de adherentes que consiguió Movadej para tratar de inscribirse como partido político, y que todos rechazamos, la opinión pública, el propio Jurado Nacional de Elecciones lo rechazó. Entonces dijimos, ¿cómo es posible que un señor que pertenezca a esta fachada trate de inscribirse, trate de legalizarse a través de un sindicato y el Ministerio de Trabajo no diga nada? Y lo que es peor, nos acaban de denunciar por todo lo contrario, o sea, nos acaban de denunciar que hemos sido cómplices de esa situación. Pero ¿qué tipo de complicidad, Dios mío? Si todo lo contrario, hemos siempre denunciado esa situación. Entonces, falta también llenar algunos vacíos, porque cualquier ciudadano puede ir y presentar una denuncia a la policía y la policía la acepta, sin una prueba. Eso es grave, porque se ven y se han visto antecedentes anteriormente de que inocentes han pagado penas por las cuales no han sido culpables. Entonces, espero que eso no pase conmigo. Felizmente tenemos todas las pruebas en mano para demostrar que siempre nosotros hemos luchado contra ese flagelo, pero es el colmo de la justicia peruana, es el colmo de las investigaciones que se hagan este tipo de denuncias sin asidero, ¿no? Esta noche estamos entrevistando aquí en Agenda Regional en la ciudad de Moquegua al profesor Jaime Villena, es secretario general del SUTE, a quien lo hemos visto muchas veces frente a la organización de los maestros en las diversas movilizaciones nacionales, exigiendo la reivindicación de sus derechos a través de la pantalla chica, y hoy lo tenemos aquí en Moquegua. La visita de él obedece a que este próximo 30 de junio, dicho sea de paso, se realiza una acción democrática, un acto democrático, que es la elección provincial de sus nuevos dirigentes del SUTE. ¿Se ha reunido ya con las bases del SUTE, profesor Jaime? Bueno, sí, estamos en esa labor. La semana pasada estuvimos en una reunión con la compañera Marisol, que es la secretaria regional, y la compañera secretaria provincial, para planificar un trabajo de bajada a bases, porque de toda forma en Moquegua existe una confusión que también lo han originado algunos compañeros que querían formar un paralelismo al SUTEP, engañándolos que toda la culpa proviene, por ejemplo, del SUTEP, y no toman en cuenta la realidad del contexto político. Por ejemplo, y valga la redundancia por citar un ejemplo, en el caso de la CITE, la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales, le aprobaron una ley, la ley del servicio civil, que todos conocemos, la cual reducía la negociación colectiva a no abordar temas económicos. La CITE recurrió al Tribunal Constitucional, y bueno, el Tribunal Constitucional felizmente ha fallado a favor de que sí se puede negociar el tema del sueldo. Pero esta ley fue aprobada en el Congreso y de eso no tenían la culpa los dirigentes de la CITE. Al igual que en el Magisterio, la ley de reforma se ha aprobado en el Congreso. Por más huelga que hicimos, lamentablemente, no tenemos representantes en el Congreso y fue aprobada ahí. Entonces, todo este tipo de explicaciones hay que darles a los maestros para que entiendan que por más huelga que hagamos o por más situación que hagamos de medidas de lucha, si no tenemos representantes en el Congreso no vamos a poder lograr nada. Y esta realidad se repite hoy y todavía mucho más. Este Congreso que está próximo a iniciar el 28 de julio, ¿cuenta con maestros? ¿Hay maestros? ¿Tiene por lo menos aliados? Bueno, yo creo que sí. Tenemos 18 congresistas del Frente Amplio que estamos seguros que nos van a representar y van a ser una suerte de aliados. Pero maestros que realmente hayan sido elegidos por nosotros o que vayan a representarnos, todavía no tenemos el dato estadístico, que hayan sido elegidos, pero si los hay serán pocos. Entonces, esa es la realidad que se presenta en el Congreso, y a lo cual tenemos que ser claros que por más medida de lucha que hagamos no vamos a poder lograrlo. Entonces hay que buscar otras estrategias de lucha, por ejemplo el posicionamiento mediático que logramos con el tema del sueldo, y que felizmente se ha logrado porque los candidatos han abordado ese tema, y precisamente como usted abordaba también. No estamos reclamando algo injusto, porque un policía con todo derecho, por supuesto, gana 2.800 nuevos soles, apenas egresado. ¿Cómo es posible que un maestro gane 1.300 o 1.500 nuevos soles? Entonces nos preguntamos en qué categoría nos están colocando. Y volviendo al tema, estos y otros temas estamos explicando en las bases, estamos explicando las formas de lucha, estamos explicando lo que hemos logrado
a pesar de todo, con este gobierno y lo que se nos viene. En la reunión que tuvieron con PPK, no sé, se me viene aquí la inquietud. ¿No le plantearon esta comparación de los policías con el sueldo del maestro? Mire, nosotros ¿No lo hablaron directamente con él sobre este aspecto? hemos tenido reuniones con sus asesores en estos temas y hemos planteado el tema. Pero lo que siempre... ¿Qué dicen? ¿Qué respondieron? Existe el compromiso de ir gradualmente, ya, y está firmado en el documento. Pero sí son conscientes de esa diferencia. Así es. Si hacemos esa comparación. Así es. Sin desmerecer indudablemente el trabajo policial. Son conscientes, obviamente, como usted dice, sin desmerecer el trabajo policial, son conscientes de esta realidad, pero hay que hacerlo progresivamente, porque si no también somos conscientes que haríamos reventar el presupuesto del Estado. La caja fiscal no pero por lo menos es saludable que ya un candidato reconozca que se tiene que elevar, aunque sea progresivamente, el sueldo del magisterio. Y la propuesta nuestra, por ejemplo, no era 2.000 nuevos soles, era el 60% de la OIT. Nos hubiera gustado que Pedro Pablo Kuczynski que diga, va a ser aunque sea el 50%, pero en base a la OIT. ¿Por qué? Porque se reajustaría de acuerdo al costo de vida año tras año. Y esa es una de las propuestas, por ejemplo, que teníamos en nuestro proyecto de ley, que muchos enemigos nuestros satanizaron, porque nosotros teníamos un proyecto que contemplaba el 60% de la OIT, mantenía los 5 niveles, incluíamos a los docentes contratados, incluíamos a los cesantes y jubilados, incluíamos a los auxiliares. Cuestión que esta ley que ha aprobado el gobierno no nos incluye ni a los cesantes contratados ni a los auxiliares, ni fijaba un piso salarial. Es decir, que con 1.925 soles ustedes de alguna forma quedaban satisfechos. Así es, pero hay que explicarlo bien, porque el 50% de la UIT era reajustable año tras año y este sueldo se iba a elevar, no se iba a quedar en 1.925, que es lo que ha propuesto PPK. Por ejemplo, PPK ha propuesto elevar a 2.000 nuevos soles, pero ahí se va a estancar y vamos a tener que hacer otra medida de lucha posterior para que se incremente. Entonces, la propuesta nuestra incluso era una propuesta inteligente que hubiera evitado medidas de lucha a futuro, porque el sueldo se iba a reajustar. Y garantizar una paz social. Así es. Sobre todo una paz social, una tranquilidad social para un gobierno que creo que es lo que quiere PPK. Así es, pero no está agotado el tema. Nosotros vamos a persistir con sus asesores, con sus técnicos, en lo que hemos reclamado. Convóquennos para debatir. Nosotros no solamente salimos a las calles a protestar, sino también tenemos propuestas. Tenemos una propuesta de proyecto de ley que contiene estos aspectos de discusión, es decir, el sueldo del magisterio en base a un porcentaje de la OIT, es decir, el sueldo de los cesantes, de los contratados, un sistema de evaluación para los cesantes, los contratados, etcétera. Entonces, también tenemos propuestas sobre las políticas educativas. Queremos opinar sobre el diseño curricular. Queremos opinar, por ejemplo, no se nos ha consultado ni tampoco se nos ha convocado para cambiar la evaluación vigesimal ahora otra vez a letras. ¿Cuál es el sustento técnico a estas alturas del partido? ¿No les han tomado alguna opinión? ¿No les han Para pedido? nada, para nada. Así a rajatabla. A partir de ahora se evalúa en letras y punto. O sea, desaparecen números porque lo entiendan los padres de familia y ahora vuelven las letras. Pero ¿cuál es el sustento técnico? ¿Cuál es el criterio? Ahora, sacan otro diseño curricular, pero también ¿cuál es el sustento? ¿Cuál es el criterio? Uno de los criterios, por ejemplo, que tenemos nosotros que se cambie el diseño curricular es lo que han prometido los candidatos presidenciales. Hablan mucho, si usted los ha escuchado, diversificación económica, diversificación productiva, pero ¿cómo se come eso? Eso se come cambiando las políticas educativas que vayan de la mano con esa diversificación económica y productiva. Y hablar de esos temas significa generar industria. Y al generar industria necesitaríamos reformular la educación desde la formación inicial del docente, desde la formación de los alumnos, hasta crear institutos tecnológicos para generar técnicos de mando medio que se desempeñen en esas industrias. Claro que sí. Definiendo y sobre todo que el industria. gobierno cumpla con lo que dice la ley. Así Se es. aplique el porcentaje establecido por ley para el aspecto educativo. Así es. Cosa que no lo ha hecho ningún gobierno en su momento. Así es. Y eso es reforma educativa. Y eso hubiera sido revolución educativa, señor Ollantumala, que usted no la ha cumplido. Entonces, demostramos que sí tenemos propuesta, pero nunca somos convocados. Y solamente la prensa, lamentablemente, va, a excepción de la prensa independiente, que yo valoro y cual felicito también a usted, porque nos da la oportunidad para llegar a la opinión pública y demostrar que sí tenemos propuesta, que sí tenemos el ánimo de que la educación marche mejor en el Perú, pero lamentablemente no se cumple, no se hace, y eso es lo que venimos y vamos a continuar reclamando. Perfecto, profesor Hammer Villena, un gusto y un placer haberlo tenido aquí en el sede de televisión de Agenda Regional de Canal Telesur, en Moquegua, la tierra de Horacio Ceballos, fundador del SUTE, del sindicato que usted ha liderado en algún momento como secretario general a nivel nacional. Un placer haberlo tenido en nuestro sede. Muchas gracias. Un llamado a todos los maestros a concurrir a votar este 30 de junio
tenemos las elecciones del SUTE provincial. Las elecciones se van a realizar en el local de la rama administrativa. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Una brevísima pausa comercial y regreso con lo último de Agenda Regional. Muy bien, hoy el obispo de la diócesis de Tacna y Moquegua, Monseñor Marco Antonio Cortés Lara, en una conferencia de prensa que realizó en Moquegua, dio a conocer los detalles sobre la Marcha por la Vida que se desarrollará en nuestra localidad el próximo 25 de junio, el sábado, desde las 9 de la mañana en el Coliseo Daniel Becerro Campo. A diferencia de Hilo y de Tacna, en Moquegua no se va a realizar esta marcha, simplemente la concentración en el festival y concierto que tendrá la presencia de músicos invitados, y se trata de las siervas religiosas que en su estilo propio, tocando los instrumentos, batería, guitarra, trompeta, saxón, entre otros instrumentos musicales, pues evangelizan y cumplen con esta labor de evangelización. Y a partir del 4 de julio, el Ilustre Colegio de Abogados de Moquegua y el Centro de Arbitraje Concilium 21 estará desarrollando en Moquegua, con la presencia del destacado abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, director del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Ica, un importante curso en arbitraje laboral, el arbitraje ambiental, arbitraje con el Estado, arbitraje de consumo, arbitraje de inversión y curso de especialización y secretaría laboral. Toda la información puede recabarla en el Colegio de Abogados de Moquegua, en el teléfono RPM, numeral 396694, y este evento está dirigido especialmente a los alcaldes, a los funcionarios públicos, a los alumnos de Derecho y a todos aquellos que quieran tener información y sobre todo especializarse a través de esta importante actividad cultural de arbitrajes. Muchas veces hablamos de arbitrajes, comentamos de los temas de arbitraje, pero poco, casi nada se sabe realmente, y es el momento que usted puede participar de esta actividad. Para aquellos que trabajan en el Ministerio Público y el Poder Judicial, el certificado les dará lugar a un punto para el Consejo Nacional de la Magistratura. Las inscripciones abiertas, 7 manuales, 7 constancias, 7 diplomas y el registro de árbitro que tendrá en forma automática. Muchísimas gracias, señoras y señores. Nos vamos sin antes reiterarles que hoy, al recordarse 15 años de aquel desastre que nos tocó vivir a los moqueguanos, a todos los ciudadanos de Tacna, Moquegua y Arequipa, el 23 de junio del 2001 a las 3:33 hora exacta que marcaban los relojes, y en el que quedó plasmado el reloj de nuestra cocatedral de Moquegua tras el terremoto, pues hemos aprendido la lección los moqueguanos, hemos aprendido la lección de aquellos momentos de desgracia, de dolor que nos tocó vivir. Indudablemente surgen muchas preguntas y sobre todo las anécdotas de aquellos momentos de la emergencia que tuvo ciertos inconvenientes, porque en ese entonces no tuvimos las autoridades competentes que pudieran administrar adecuadamente la emergencia y brindar la ayuda y la asistencia inmediata a los damnificados de nuestra tierra. ¿Se ha recuperado Moquegua de ese terremoto? Hay sectores que hasta el día de hoy, y familias que hasta el día de hoy, que lo perdieron sus viviendas, no lograron recuperarse, y esa es la verdad. A pesar de que ha transcurrido 15 años en la historia y 15 años que han pasado, muchos no han accedido a esos benditos créditos de vivienda, muchos no han logrado reconstruir sus casas y siguen ahí todavía con los daños, las fisuras de aquel terremoto. Y muchos sí aprovecharon, cual Pepe el Vivo, no solamente sacaron ventaja, salieron como damnificados, con registro de damnificados, y tienen hoy por hoy terrenos por aquí y por allá. En buena hora para ellos, pero sobre todo lo que queríamos redundar es que a estos 15 años que estamos recordando hoy, debemos estar preparados porque vivimos en una zona altamente sísmica, y de la totalidad de la población moqueguana, ¿cuántos realmente en casa tenemos una mochila salvavidas? ¿Cuántos tenemos esa mochila que debe tener un equipo de radio, alimentos no perecibles, agua para poder atender las primeras horas de la emergencia? ¿Tiene usted esa mochila detrás de su puerta para cuando salga corriendo? Muchos no lo tenemos, y me incluyo particularmente, a pesar de haber trabajado incluso en el INDECI en algún momento, y sobre todo las autoridades que deben estar constantemente preparadas, porque con todo el cambio del sistema y la ley, hoy por hoy los alcaldes y sus funcionarios, los titulares de pliego de los gobiernos locales, tanto distritales, provinciales y el gobierno regional, y sus funcionarios son los responsables hoy por hoy de administrar cualquier emergencia que nos toque vivir. Estas son imágenes que van a quedar grabadas en nuestra mente y que, por cierto, muchos de ellos
no lo han olvidado hasta el día de hoy, porque incluso perdieron a sus seres queridos y perdimos amigos y compañeros de trabajo en un momento. Y estas palabras queríamos dedicarlas sobre todo a aquellos que a consecuencia de ese trágico terremoto lo perdieron todo, y sobre todo aquellos que fallecieron y que en algún momento compartieron con nosotros momentos inolvidables. Muchísimas gracias, señoras y señores. Llegamos a la parte final. Gracias por su sintonía. Mañana, Dios mediante, con un programa especial en edición de viernes, fin de semana. Muy buenas noches. La señora está apretando el guay, nada más el resto. Yo sí, hablo después, la señora, ahora que está maestra, ahí está bien con su... ¿Pensó usted que se iba a morir? Yo dije que ya estoy, pero gracias a Dios ellos están protegiendo, y Dios es grande, todopoderoso. Este hombre de 64 años se ha quedado en la calle. Su ropa y sus muebles cayeron al barranco, mientras que su casa, por la cual cobraba un alquiler que lo mantenía, deberá ser derruida. San Francisco es un devastado terreno. Los pobladores sufren de día el inclemente sol y de noche el penetrante frío. Ayuda les llega a cuentagotas. Las carpas de defensa civil no alcanzan para todos y dormir en sus agrietadas casas resulta algo impensable. ¡Venga usted! ¡Todo se ha derrumbado! Es un sótano. ¿Aquí dormía usted? Aquí adentro yo vivía. Mire usted, acá era la cocina, acá era la salita. Este era una salita y este era mi dormitorio. Y aquí se ha enterrado todo. Y aquí los soldaditos, o sea, sacaron todas mis cosas. Y con ese cuartito que se ha salvado un poco, ¿no? Y estamos ajustando con tablas así para que no se caiga el techo. Por escasos segundos, Elsa Mamani salvó de morir. El techo de su cuarto se vino abajo y las constantes réplicas la atemorizan aún más. El desastre ha provocado una suerte de psicosis colectiva. No todos han conseguido conciliar el sueño en Moquegua. Las casas están vacías de noche y las calles invadidas de casas.